Ramos, Presente, ingeniero. Rojas, Saavedra, Torres, Presente, ingeniero. Vargas, Presente, ingeniero. Vega, Presente, ingeniero. Vilca, Aima, Arriaga, Presente, ingeniero Arriaga. Laure, Presente, ingeniero. Calizaya, Calle, Machuca, Presente, ingeniero. Bazán, bien. Ingeniero Escobar Narváez, por favor. Escobar. Sí, Escobar Narváez Pamela. Gracias. Ingeniero Barrio Toroya Jocelyn, por favor. Ya. Ingeniero, buenos días. Saavedra, por favor. Saavedra, Ana. Saavedra. Ya. Ana Edith. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, el día de mañana es feriado y quería el día de mañana hablar sobre la segunda evaluación, pero lo voy a hacer ahora. Me estaba fijando los exámenes que dieron y los trabajos que presentaron esta mañana. Vamos a partir de la próxima semana, hacer otra ronda de evaluación. Y tengo aquí una... Si me esperan un minutito. Bien, le decía que está ya programado su segunda evaluación para la próxima semana. Va a empezar el grupo 4 de Aguilar. Aguilar, ¿me escucha? Lucía. Sí, ingeniero. Bien, su grupo de usted. Bueno, ahora he cambiado un poco sobre quiénes van a comenzar con la segunda evaluación. Esto está en base a, sobre todo, las notas que sacaron en la primera evaluación. Y también tomé en cuenta que los que primero defendieron lo van a hacer
ahora en esta segunda ronda los van a hacer de último. Bien, entonces el primer grupo es el grupo de Aguilar. Es sobre, hay cinco grupos, cuatro grupos sobre extrusión. Está el grupo de Aguilar. Ingeniero, está el grupo de Escobar Pamela, también me está escuchando. El grupo 10. Sí, ingeniero. Presente. El grupo 8 de Camacho, Rosemary. Sí, ingeniero. Ya. Y el grupo de Vano, Castro Jesús. Creo que Vano no está presente, pero hay alguien. Sí, ingeniero. Bien, los cuatro grupos que acabo de mencionar son los que van a trabajar con el trabajo de extrusión, ¿no? Este tema de extrusión tiene también su laboratorio, lo hacíamos en el laboratorio de soya, en el laboratorio del doctor Maracenbao. Allá tiene un extrusor de doble tornillo. Con este extrusor se ha hecho varios trabajos en las prácticas industriales. Como soy profesor de práctica, también hemos hecho algunos trabajos de extrusión. El doctor ha presentado varios trabajos sobre extrusión en la materia de práctica industrial. Y también hemos hecho, hacíamos laboratorios de extrusión, ¿no? En el semestre anteriores. Entonces, resumiendo, para que tengan una pequeña idea de un trabajo de extrusión, le decía que los extrusores que normalmente se utilizan en alimentos están divididos en dos grupos. Los extrusores de tornillo simple y los extrusores de doble tornillo. En estos extrusores prácticamente son unos bioreactores donde en tiempo bastante corto, en cuestiones de segundos, se alcanza altas temperaturas de cocción, es decir, prácticamente los componentes de los granos, como son los almidones y las proteínas, sufren transformaciones de cocción. Normalmente, cuando hablamos de los almidones en la cocción, estamos hablando de los procesos de gelatinización y de dextrinización de los almidones. En el caso de las proteínas, son proteínas ya más digeribles por este proceso de extrusión. Se trabaja hasta temperaturas de 170, 180 grados centígrados en tiempos bastante cortos, sometidos a altas presiones y fuerzas de cizallamiento al interior de los extrusores. Debido a eso, entonces, los productos son productos parcialmente cocidos en algunos casos y en la mayoría de los casos ya productos prácticamente de consumo directo. En estos extrusores, cuando hacíamos los laboratorios, manejábamos algunas variables. Para comenzar con el trabajo de extrusión, primero lo armábamos, veían cómo se armaba el extrusor. Se colocan ahí los cilindros. Decíamos que en el laboratorio tenemos un extrusor de doble tornillo. Se colocan ahí los tornillos y se coloca la matriz. Posteriormente se enciende se va a calentar el extrusor. Tenemos dos resistencias en el equipo del laboratorio. A través de esa resistencia calentamos el cilindro del extrusor.
hasta la temperatura deseada. Tiene que haber un perfil de temperatura. Es decir, en el lado de la alimentación del extrusor, la temperatura no tiene que pasar de 70 grados centígrados, porque si pasa, se tranca el extrusor en la garganta de alimentación. Y tiene que haber un perfil de temperatura. Desde 70 tiene que subir al medio del extrusor y ya puede haber una temperatura de 160 grados centígrados. Y cerca del cabezal se alcanza temperatura de 170 grados centígrados. Tenemos entonces, tenemos 4 medidores ahí en el equipo. Uno en la garganta de alimentación, para evitar de que se tranque. Decíamos que no tiene que pasar de 70 grados centígrados. Y 2 termocuplas colocados en las 2 resistencias a lo largo del cañón, es decir, del extrusor. Y la cuarta termocupla está en la matriz, en contacto con el producto que está saliendo del extrusor. Las presiones son controladas por las boquillas. Cuando queremos mayor presión, entonces colocamos boquillas de diámetros mucho más pequeños. Y el extrusor trabaja con cierta potencia en el motor. El equipo de laboratorio, como máximo, tiene 10 HP de potencia máxima en el motor. Cuando se hace un trabajo de investigación, se hace trabajo previo para poder entrar dentro de esos márgenes. Es decir, que la muestra que va a pasar donde tenga menor humedad, menor porcentaje de grasa, es decir, aquella muestra en la cual va a originar mayores presiones dentro del extrusor, no tiene que pasar de 10 HP su potencia del motor, ¿no? Porque si no se tranca el extrusor. Entonces, con esos trabajos previos se hacen pasar las diferentes muestras. Una vez que se alcanza el perfil de temperatura deseado con la resistencia dentro del extrusor, se comienza a alimentar con las muestras. Primero se hace pasar siempre una muestra que no se queme dentro del extrusor. A eso se lo llama el puntero, ¿no? Es una muestra con bastante humedad, o si no, con un alto porcentaje de aceite. Esa muestra ingresa primero dentro del extrusor, no se quema y sale del extrusor. Posteriormente se hacen pasar ya las muestras más fáciles de poder pasar, es decir, por ejemplo, muestras con mayor humedad y mayor porcentaje de grasa, hasta la última muestra que alcanza cerca de 10 HP de potencia del motor. En esas condiciones ya se comienza a trabajar con las diferentes muestras. Y una vez que se obtienen los productos, se realizan los diferentes análisis de cocción del producto, ¿no? Hay diferentes análisis que se realizan para ver el grado de cocción de los productos, dependiendo de qué producto es lo que se está obteniendo en un extrusor. Esos laboratorios lo hacíamos de manera rutinaria en la materia de cereales, y también si ustedes van a ir a hacer alguna práctica industrial ahí en el laboratorio del doctor Marazenbao, si van a utilizar el extrusor, van a trabajar de la misma manera. Ese extrusor tiene un tiempo de permanencia de 5 segundos. Sin embargo, en el cambio de la muestra tomamos hasta 2 minutos para no contaminar las muestras. También hay otras variables que influyen en el producto que se obtiene, ¿no? Por ejemplo, las muestras que estamos alimentando
El tamaño de la muestra, de los granos de las muestras, tiene una influencia significativa. Y también, sobre todo, los tornillos. Tenemos ahí en el laboratorio diferentes tipos de tornillos que originan fuerzas de cizallamiento mayores, ¿no? Dependiendo de qué productos estamos elaborando, utilizamos diferentes tornillos y diferentes boquillas. Siempre con la finalidad de mantenernos dentro de los márgenes de potencia del motor. En la descripción que ustedes van a hacer en su trabajo, tienen que describir el extrusor y caracterizar las materias primas y los productos que están obteniendo. En el caso del primer grupo, el de Aguilar, el producto que se va a elaborar es de consumo directo, es un producto de snack. Lo mismo para el segundo grupo, el grupo de Escobar, ¿no? Los dos van a elaborar productos de snack a partir del maíz. El tercer grupo, que también va a trabajar con extrusión, el producto que se va a elaborar, me refiero al grupo de Camacho Rosemary, son harinas precocidas. Para el cuarto grupo, que es el grupo de Vano, el producto que se va a obtener son harinas de nixtamalización para la elaboración de tortillas o tacos. Esos son los 4 grupos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer, por favor. Primero los 4 grupos, que es lo que quieren consultar. Son los primeros grupos que van a trabajar con extrusión. Ingeniero, una consulta. Para el grupo 3 dijo harinas precocidas, pero ¿para qué productos más o menos? Para cualquier. Bien, en el caso de las harinas precocidas, es un campo bastante amplio de tipos de harinas que pueden obtener con los extrusores, ¿no? Por ejemplo, pueden obtener harinas para arepas, pueden obtener harinas también para las tortillas y los tacos, ¿no? Pero sin la nixtamalización, solamente utilizando harinas de maíz. En el caso del cuarto grupo, donde estoy especificando qué tipo de harina es la nixtamalizada, tienen que utilizar ya el sistema de nixtamalización para la producción de harina con la finalidad de obtener tortillas y tacos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, pregunte. Aunque durante toda esta semana me pueden llamar por teléfono para que yo les pueda abrir el Zoom un día cualquiera, les doy un código para que puedan entrar y más o menos mostrarme primero su revisión bibliográfica, ¿no? No quiero que utilicen la bibliografía de los productos que se está trabajando con el doctor Marazenbao. Eso sería lo más sencillo para ustedes, y utilizar esos trabajos, ¿no? No quiero que utilicen eso porque quiero que ustedes busquen otras bibliografías, ¿no? Hay hartísima bibliografía en el caso de los extrusores. Y una vez que termine la evaluación del cuarto grupo, en ese cuarto grupo vamos a hacer un sistema de debate sobre ese producto, sobre la extrusión, sobre esa técnica que es ampliamente ahora utilizada en alimentos, ¿no?
Entonces, ahí vamos a hacer un resumen de las características de los extrusores y los diferentes productos que se pueden elaborar a partir de este equipo. Pregunten, por favor, los 4 primeros grupos. Ingeniero, una consulta más. Ese mismo día, estas exposiciones van a ser para la siguiente semana, ¿no es verdad? Claro, tratemos de hacerlo ya la próxima semana. Me hubiese gustado abrirles mañana. Mañana es feriado y no voy a poder estar en contacto con ustedes. Voy a aprovechar este feriado. ¿Los 4 grupos vamos a exponer, ingeniero, ese mismo día? Primero voy a exponer el grupo de Aguilar, ¿no? Sí. El día lunes. Después viene, depende del tiempo que tomen. Después viene, como lo han hecho en la primera evaluación. Después va a venir Escobar, el grupo después de Camacho y el último de Van. En ese orden, es decir, yo les estoy hablando en el orden en el cual van a ser evaluados. Hay hartísima información sobre extrusión y por eso que les he puesto de primero. Y además les había manifestado que es de acuerdo a sus notas, ¿no? Los que han sacado mejores notas están como primeros grupos que van a trabajar ya en la segunda evaluación. También hay videos, ¿no? Que les ayude a ver el proceso, caracterización de la materia prima, los laboratorios, qué laboratorios se realizan, ¿no es cierto? Hay el índice de absorción, el índice de solubilidad, amilograma, hay técnicas para ver el grado de cocción directamente, la birefringencia, etc. Hay varias técnicas, ¿no? Técnicas enzimáticas que son las más largas, que no me gustaría que lo vean porque son más largas esas técnicas y menos utilizadas en esos productos, ¿no? Que nos permiten ver los grados de cocción de los productos, ¿no? Esos están también en bibliografía, los videos y los laboratorios. A ver, hablen. Hola, Aguilar. Aguilar Lucía. Sí, ingeniero, solamente desarrollaríamos el producto así de manera teórica, ¿no haría falta hacerlo? En la práctica, no. Ya. Es decir, no quiero yo exponerles, no, porque esto del COVID está subiendo y no quiero tener problemas. Es nomás de manera teórica. Hay, como le digo, bastante bibliografía sobre cómo trabaja un extrusor. Traten de utilizar siempre para un extrusor de doble tornillo, que es el más utilizado. El de tornillo simple es el más sencillo, pero es el que ya se ha dejado de utilizar en alimentos, ¿no? Se utiliza más por su versatilidad. El de doble tornillo. Entonces pueden describir, ¿no? El extrusor, cómo trabaja, sus partes del extrusor, porque tampoco no es muchas sus partes, la influencia de sus variables, ¿no? Cómo es el comportamiento del producto dentro del extrusor. Hay diferentes zonas, la zona de alimentación, la zona de plastificado, la zona de cocción, etcétera. Y cómo es la relación entre las fuerzas de fricción, las fuerzas de presión para originar caudales, ¿no? Caudales de desplazamiento del producto, las contrapresiones, ahí cómo se puede relacionar y cómo, con qué caudal salen los productos.
en función de esas variables. Y después ya caracterizar el producto, ¿no? O sea, qué tipo de productos están elaborando. Y todo eso está en la bibliografía, no va a tener ningún problema. Si tiene, me avisan. Ingeniero, y ya escogemos un snack distinto al grupo de Escobar, ¿no? Para que no sean iguales, pero que Ahí no sea a hay, partir de ahí no hay maíz. ningún problema, ahí no hay ningún problema. Ustedes pueden hacer los mismos también, o sea, no pueden trabajar de manera independiente o coordinada, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que ustedes elaboren un producto, un snack, utilizando el extrusor, ¿no? Que aprendan cómo es para que ustedes puedan preguntar. Cuando ustedes están exponiendo, también pueden preguntar al profesor, ¿no? Si tienen alguna duda de algo que ustedes han leído y que ustedes no han podido conocer, ¿no? Bien, entonces sigamos pasando. El quinto grupo es sobre pastas alimenticias. Se trata del grupo 12. Va a trabajar Arriaga. Está presente Daniela. Sí, ingeniero, Arriaga. está bien, lo escucho. Ya, usted, su grupo de usted va a trabajar con pastas alimenticias, ¿no? Durante la elaboración de pastas alimenticias utilizamos también el proceso de extrusión y el proceso de laminado. Cuando hablamos de la extrusión, lo utilizamos para formar una masa plástica, ¿no? Una vez que amasamos el producto con una humedad determinada, normalmente la humedad de las masas para pastas alimenticias es la mitad de la humedad que utilizamos para los productos de fermentación. Normalmente los procesos de fermentación utilizan un 60% de humedad, por encima del 60%. Y si estamos hablando de la mitad, la humedad de nuestras masas en la elaboración de pastas alimenticias es de 30% de humedad. Y allá en la fábrica lo controlamos en base al tipo de harina que estamos utilizando. Normalmente las harinas que debería ser utilizada debería ser a partir de sémola, ¿no? Provenientes del trigo durum, un tipo, decíamos, cuando hablábamos de trigo, habíamos clasificado en trigos tetraploides, ¿no? Y una variedad característica de los trigos tetraploides es el trigo durum. Es el que se utiliza para pastas alimenticias en Europa. En toda Europa, sus normas les obligan a utilizar el trigo durum. Y como es un trigo bastante duro, entonces no se obtienen harina para no obtener almidones dañados, sino sémola. Entonces normalmente las pastas alimenticias son elaboradas a partir de sémolas de trigo durum. Y decíamos que el porcentaje de la humedad es del 30%. En el caso nuestro, utilizamos la misma humedad, pero en nuestras normas no nos obligan a utilizar este trigo durum, porque no lo tenemos, no producimos, no nos abastecemos ni siquiera con trigo pan, peor con el trigo para elaboración del fideo. Entonces elaboramos nosotros una sola harina a partir de un trigo hexaploide, que es el trigo aestivum, y a partir de esa harina elaboramos diferentes productos de fermentación. Lo utilizamos el 70% de nuestras harinas van para procesos de fermentación y el resto para la producción de pastas, galletas, etc., ¿no? Entonces, el trigo que nosotros utilizamos es ese trigo común, normal, para panificación. Utilizamos también la misma harina para la producción de nuestros fideos, de nuestras pastas alimenticias. Entonces ahí no hay problema en cuanto a problema de normas, ¿no? Entonces estas pastas alimenticias, normalmente en la industria utilizamos
los procesos de extrusión y los procesos de laminado. El proceso de extrusión, a diferencia de los 4 grupos primeros que van a dar, decíamos que es a alta temperatura los extrusores para que el producto que sale sea un producto extrusado y de baja humedad. En el caso de las pastas alimenticias, los extrusores trabajan en frío, ¿no? La temperatura no tiene que subir de 35 grados centígrados. Y es para evitar de que las masas tengan oxígeno. Se trabaja en ausencia de oxígeno por varios factores. Entonces, ustedes también van a hablar sobre el proceso de amasado, de extrusión y de secado, sobre todo. Producimos pasta seca, ¿no? Entonces, ese es para el grupo de Arriaga. Ya, ingeniero, está bien. El grupo de Delgadillo, Sonia, ¿está presente? ¿Alguien del grupo 13? Sí, ingeniero, estamos presentes. Ya. Ustedes van a trabajar también con un tipo de fideo que ahora es ampliamente producido a nivel mundial, conocido como los noodles, ¿no? Que ustedes van a los supermercados, ahí van a encontrar diferentes productos importados de fideos instantáneos, ¿no? Esos noodles que ustedes van a trabajar se elabora de diferentes formas, ¿no? Es decir, hay noodles americanos donde, bueno, en una pasta alimenticia normal aquí, utilizamos harina y agua simplemente, ¿no? Para la elaboración de fideo. No es muy complicado en cuanto a los ingredientes. En el caso de los noodles, si son noodles americanos, se utiliza harina, se utiliza agua y se utiliza sal. Y en el caso de esos son los noodles chinos, ¿no? Los que dieron origen a los noodles. En el caso de los americanos, aparte de los 3 ingredientes, harina, agua, sal, se utiliza huevo deshidratado. Esa es la diferencia entre los noodles americanos y los noodles chinos. Y tenemos una amplia variedad de noodles. Ustedes vayan simplemente a un supermercado y vean todos los productos que hay ahí. Hay diferentes tipos de productos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la elaboración de los noodles, al comienzo es lo mismo que hacer fideo. Por supuesto que a diferencia de las pastas alimenticias, decíamos que en la mayor parte de los países, por lo menos en los países europeos y americanos, es a partir del trigo durum. En el caso de estos noodles, los trigos son trigos blandos, ¿no? Y puros, porque normalmente el color de estos noodles es blanco. Los trigos no tienen que tener mucha pigmentación, ¿no? Y los productos que se elaboran son diversos. Al comienzo, los pasos en el proceso de elaboración son los mismos que en el caso de las pastas alimenticias. Es decir, hay un amasado, hay un reposo, hay un laminado, hay un corte, ¿no? Después del corte se pueden obtener lo que se llaman los noodles frescos, ¿no? Que tienen una vida útil de 40 a 60 horas, simplemente, que se los refrigera para evitar el oscurecimiento de esos noodles frescos. Después hay noodles en los cuales una vez que se hace el corte, se los cuece en agua, ¿no? Son los llamados noodles húmedos, cocidos en agua. Después hay noodles, una vez que se cortan, se hace una desecación, así como las pastas alimenticias, y son los noodles secos, que necesitan, por supuesto, una cocción ya posterior.
Después hay unos noodles donde una vez que se realiza el corte, se lleva a una fritura. Son los noodles fritos, pero que también necesitan para su consumo una cocción. En el caso de los noodles instantáneos, ¿no? Una vez que se corta, se hace la formación de los noodles y se los cuece a vapor. Y estos noodles cocidos a vapor se los puede llevar a una fritura posterior y se obtienen los noodles rápidos, instantáneos, fritos. También tenemos los noodles instantáneos secos. En vez de fritar, se los lleva a una desecación una vez cocido el noodle. Entonces, tenemos una gran variedad de productos, ¿no? Ustedes pueden ir al supermercado y ver estos productos de importación, ¿no? Son los que llaman los fideos para los estudiantes, ¿no? Hay una gran variedad de noodles, de pastas que se utiliza para una comida rápida, ¿no? Eso es para el grupo de Delgadillo, Sonia. Si tiene alguna pregunta, por favor. Sí, ingeniero. Sí, yo conozco los noodles, ingeniero. Yo consumo eso, pero lo que le quería preguntar, era sobre la elaboración del proyecto. Nosotros tenemos que hacer las partes más importantes, como por ejemplo el proceso de elaboración y las variedades y las composiciones de cada una de las variedades, o qué punto es lo que yo pude anotar, qué punto más habría que hacer. Ya. Lo que tienen que hacer es primero buscar bibliografía y basarse exclusivamente en eso. Eso le va a limitar al tipo de producto que van a elaborar. Es decir, como le digo, en todo el Asia, porque este producto tiene origen chino, ¿no? Y se ha difundido en todo el Asia. Todos los asiáticos comen este producto todos los días, ¿no? Entonces, por eso es que hay una gran diversidad de productos. Entonces, lo que más me interesa a mí, como hay una gran diversidad, ustedes no van a hacer de todo. Lo que tienen que hacer es nomás ir a buscar una revisión bibliográfica buena, que tenga usted posibilidad de poder explicar el proceso de elaboración. Ahí va a estar los diferentes tipos de noodles que se puede elaborar, y en base a esa bibliografía nomás me van a explicar el proceso, que tampoco es complicado, ¿no? Es como la elaboración de las pastas alimenticias, pero tiene su complemento, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que se elabora. Entonces, con una buena bibliografía, ustedes solamente me van a explicar del noodle que está ahí explicando esa bibliografía. No quiero que ustedes me hablen de todos los noodles, no van a tener tiempo. Ya, ingeniero, está bien. Muchas gracias. Ya. Bien, el siguiente grupo es el grupo de chino, grupo número 6. ¿Está chino? Sí, ingeniero. Bien. El grupo de usted va a trabajar con arroz pulido. Es decir, este fin de semana yo fui a una fábrica por el norte a hacer un trabajo, y prácticamente si alguien vive por Montero, por Yapacaní, alguien de ustedes vive por allá. Bueno, toda esa zona ahorita está, hay diferentes plantas que se han instalado, ¿no es cierto?, para el arroz pulido, ¿no? Es decir, hay varias arroceras. Si uno se va por Yapacaní, de Montero, si uno va por el lado de Minero, por el lado de Okinawa, están llenos de pulidoras de arroz. Entonces, hay unos videos que inclusive lo hemos hecho nosotros, de cómo se obtiene arroz pulido, porque
esos laboratorios lo hacíamos nosotros en Yapacaní, íbamos a EMAPA, y ahí nos quedábamos un día para poder hacer un laboratorio, ¿no? Ahí les mostraba todo el proceso de pulido del arroz, los laboratorios, todo el proceso, los equipos, etcétera. Entonces, hay harta bibliografía sobre eso. Si usted consigue un laboratorio que nosotros hacíamos sobre el pulido de arroz, hay unos videos que también los muchachos han sacado del proceso del arroz, ¿no? Y me gustaría que ustedes lo tengan eso y lo puedan utilizar, ¿no? Porque ahí inclusive están las variedades que siembran allá por la zona de Yapacaní, ¿no? Que es donde está la empresa de Mapa. Pero si no pillan, hay otros videos también que les puede ayudar, ¿no? Lo que me interesa es cómo ellos almacenan el arroz, cómo lo pulen el arroz, ¿no? Y esto es importante para nosotros porque le acabo de decir que está por la parte que uno va por el norte, están las plantas de pulidoras de arroz, ¿no? ¿Me entendió, Chino? Sí, ingeniero. Ya. Si no consigue, no sé si yo lo tengo, lo que pasa es que hay varios documentos. Busque unos videos, ¿no? Ahí va a tener, si no, busque los laboratorios que hacíamos nosotros antes de la pandemia. Bien, el grupo de Vargas Cuellar, ¿me escucha? Vargas Cuellar Graciela. Sí, ingeniero, aquí estoy. Bien, a usted le tocó el grupo de panificación, ¿no? Muy bien, el grupo de panificación, ¿no? Tenemos, usted sabe, diferentes tipos de panes que elaboramos acá en nuestro medio, pero no me va a hablar mucho en detalle de todo eso, ¿no? Lo que quiero es el proceso mismo de panificación, es decir, básicamente en la panificación lo más importante es el amasado, el proceso de fermentación y el proceso de cocción. Entonces, en cada uno de esos tres pasos, usted, si logra tener una bibliografía, seguramente lo va a tener porque hay harta bibliografía sobre panificación, ¿no? Y lo único que quiero que sobre todo nos explique cuáles son las técnicas de panificación, qué técnicas hay clásicas de panificación. Después, explicar qué transformaciones sufren los componentes de la harina en los tres pasos de la elaboración de la panificación, es decir, el amasado, qué es lo que pasa en el amasado, las transformaciones físico-químicas y la fermentación, qué es lo que sucede en la fermentación como proceso enzimático, y la parte de la cocción, ¿no? Eso le tocaría a usted sobre el proceso de panificación. Lo que menos me interesa a mí cuando yo les escucho hablar es de que digan, esto entra, esto sale, esto entra, esto sale. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Eso lo hacen los técnicos, ¿no? Los que no conocen sobre la química de los procesos de transformación. Cuando ustedes traten de explicar un proceso, los ingenieros en alimentos, tienen ustedes grandes ventajas sobre los otros ingenieros, porque los otros ingenieros no saben qué es lo que pasa de manera interna en el producto o en el material que está transformándose. Ellos pueden hablar de manera externa, pero ustedes siempre tienen que tratar de explicar qué cambio sucede, cambio físico, químico, microbiológico, etcétera, en el producto, ¿no? Ese es el fuerte, la gran diferencia entre ustedes y los otros. ¿Me entendió, Vargas? Sí, ingeniero, quedó Muy claro. bien. Gracias. Claro, si tienen algún problema, por favor, me preguntan, no hay ningún problema. Yo estoy todo el día aquí sentado en la oficina.
Ya, gracias, ingeniero. Muy bien. Hay otro grupo, el grupo 13 de Delgadillo, Sonia, ¿está? ¿Alguien del grupo de Delgadillo, Sonia? Ingeniero, ya nos nombró ¿Cuál es el grupo de ustedes? de los nobles. Ah, ya. Sí, ingeniero, somos el grupo 6. Al que nombró ahorita es el 7. Ya. Entonces lo dejaré pendiente eso porque debe ser otro grupo que está ahí. El grupo de Torres, Portillo, Tatiana, grupo 7. Estamos, ingeniero. Bien, usted va a trabajar con la parte de galletas, ¿no? Hay también bastante bibliografía sobre la elaboración de galletas industriales, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de galletas, no nos interesa el proceso de fermentación, ¿no? Entonces tendríamos que trabajar con trigo blando, con bajo porcentaje de proteína. Entonces, no hay proceso de fermentación. Puede haber proceso de fermentación también en la elaboración de galletas, pero lo que yo quiero es que ustedes solamente hablen de las galletas donde se utilizan procesos químicos, ¿no? Y no procesos de fermentación en la elaboración de las galletas. Hay bastante bibliografía sobre galletas. El grupo de Condori Laura está, grupo 3. Sí, ingeniero. Bien, a ustedes les ha tocado el de cereales de desayuno. También hay bibliografía sobre los diferentes cereales que se utilizan en desayuno, ¿no? A partir del maíz, del trigo, de la avena, etcétera. Todos los productos de desayuno que se elaboran a nivel industrial, esos productos más se utilizan en el exterior, ¿no es cierto?, para tomar desayuno. Pero ya nosotros también estamos incursionando en eso, ¿no? Ya en nuestra mesa de desayuno existen estos cereales. Entonces, bueno, de que sepamos cómo se elaboran estos productos. Y por último tenemos el grupo de Mamani Liz. ¿Está presente? Sí, ingeniero. Bien, a usted le tocó el proceso de la nixtamalización, ¿no? Pero sin utilizar los extrusores. Simplemente cómo se elabora las harinas nixtamalizadas para la elaboración de diferentes productos, como ser las tortillas, el taco, etcétera, ¿no? A partir del maíz. ¿Hay algún grupo que esté sin trabajo? Sí, ingeniero, el mío. ¿Qué apellido usted? Flores Daniel. Flores Daniel. ¿Y por qué está sin grupo usted? Me debió equivocar Ya, bueno, no importa. Flores Daniel, me debió saltar su grupo. Flores Daniel, ¿de qué grupo es usted? 9, con Erika López. Con Erika López. Ya. ¿Usted quiere trabajar con arepa? Sí, estoy ingeniero. Ya. Va a buscar algunas tesis sobre la elaboración de arepa o quiere trabajar, mejor hágalo nomás con arepa, porque hay otros productos también que están haciendo prácticas acá. Por ejemplo, hay pan de arroz, hay cuñapé, etcétera, ¿no? Que han hecho sus prácticas, son buenos trabajos. Pero puede usted trabajar con arepas o cuñapé si quiere, ¿ya? Puede escoger. Puede ir
a la carrera y de ahí han hecho estas 2 últimas prácticas de Cuñapé, en una planta donde egresó una chica de técnico en tecnología de alimentos, ¿no? Ella es la que tiene la plantita de Cuñapé, saca los mejores productos de Cuñapé en los supermercados. Puede hacer entonces de arepa o de Cuñapé, depende de ustedes qué bibliografía consiguen y pueden hacerlo. Ingeniero, y en específico de las arepas, tenemos que investigar el tema de las harinas o todo el proceso. Claro, cómo se elaboran las harinas para arepa, porque ese es lo que más me interesa. Hay tesis colombianas, sobre todo en arepa. Han trabajado bastante en arepa. Y como le digo, en Cuñapé hemos estado trabajando los de ingeniería de alimentos, haciendo algunas prácticas industriales, donde no me acuerdo ahorita el nombre de la empresa. Es una alumna de tecnología de alimentos. Hace mucho me invitó sus arepas, sus Cuñapé. Me acuerdo el nombre ahorita. Puede agarrar esas prácticas industriales o puede agarrar esas tesis sobre arepas, ¿no? O las prácticas sobre los Cuñapé. De luz marina. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniero, entonces, lo de la arepa, hay que hacer mayor hincapié en la obtención de la harina y ya todo el proceso hasta la obtención del producto final, ¿eso se lo hace de forma presencial o lo hacemos solamente teórico? No, teórico, todo es teórico. Ya. Si hay laboratorios, etcétera, sí lo van a presentar, ¿no es cierto? Pero de manera teórica nomás. Mejor trate de buscar videos, algunos laboratorios para la obtención de harina, ¿no? Ingeniero, sobre el proceso de elaboración de galletas industrial, ¿qué puntos específicos quisiera que toquemos? Sobre todo el proceso de elaboración de las galletas, pero no utilizando el proceso de fermentación. Hay galletas que se utilizan proceso de fermentación. Esta es la que quiero, es que ustedes sepan diferenciar en el proceso para la obtención de galletas de los panes, ¿no? Mediante proceso de fermentación. Eso sobre todo. Hay también bastante bibliografía sobre las galletas. Bien, ¿alguna pregunta? Pueden consultarme, mostrarme durante esta semana de su trabajo. Pero me gustaría de que el próximo lunes ya empiece Aguilar con su presentación y después Escobar, ¿no? Donde hay mayor bibliografía en la parte de extrusión. Ingeniero. Sí. Disculpe, no escuché si nombró el grupo 12 de calle. El grupo 12 es sobre pastas alimenticias. Alguien me habló de ahí, de Arriaga, ¿no? Sí, con Arriaga. Sí. Ah, ya, aquí, ingeniero, gracias. Uh-huh. Bien, ¿alguna pregunta más antes de que lo cierre el Zoom? Ingeniero, buenos días. Sí, Tengo buen una día. pregunta sobre harinas estamizadas, lo que me dio a mi grupo.
tendríamos que hacer el mismo proceso de cómo se llega, de qué punto a qué punto se llega a elaborar, o cuál es el proceso que se necesita para elaborar esa harina. Claro. Usted es el grupo de Mamani, ¿no? Sí. Ya. En el caso de ustedes, de las harinas nixtamalizadas a partir del maíz, ¿no? Porque son esas, el maíz el que se utiliza para la nixtamalización, es un proceso para obtener harinas nixtamalizadas, ¿no? Entonces, ese proceso es el que me interesa. Y una vez que ustedes tienen la harina nixtamalizada, ustedes van a elaborar, pues, seguramente a partir de eso, tortillas, porque ahí esa tesis o el documento que ustedes utilicen es para la elaboración de un producto, tacos, tortillas. Y ahí ustedes van a mostrar cómo se elaboran las tortillas, cómo se hace los análisis para ver la calidad de las tortillas, etcétera, ¿no? Hay varios trabajos que hemos visto en la parte precisamente de la elaboración de tortillas y tacos, ¿no? A partir de las harinas nixtamalizadas. Entonces me interesa el proceso y la elaboración de un producto, los laboratorios y los videos. Tienen ustedes bastante bibliografía. Inclusive hay bibliografía comparando procesos normales de nixtamalización con procesos de extrusión, ¿no? Y pruebas para la calidad de estas harinas en la elaboración de las tortillas. Ya, ingeniero. Y otra molestia más, ingeniero. No es ninguna molestia. No es ninguna molestia, por favor. Le iba a consultar, hace rato tuve un inconveniente, pasa con el internet y no pude llegar a la lista. Y No hay no problema. sé si puedes explicarme, por favor. Claro que sí. Tu nombre, Mamani Villa Lismaili. por favor. Mamani Tu Villa nombre completo. Ya. Valeria, ¿no? Liz. Liz. Villa Liz. Sí, ya. Villa Liz. Muchas gracias, ingeniero. Ya. Ingeniero Torres, no sé si se me escuchó cuando dictó la lista. ¿Se escuchó? Torres. Sí. Sí, la escuché, está en lista. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero Calle, por favor, disculpe. Calle llegó tarde, está con falta. Sí. Está bien. Ingeniero Mamani Valle. Valle. Sí, Mamani Valle. Es que no lo escuché. Mamani Valle también está con falta, ya, está bien. Disculpe, ingeniero, con Dori. Con Dori. Sí. Laura. Sí, ingeniero. Ya. Castro igual, disculpa, ingeniero. Castro. María Carmen. Sí, ingeniero. Ya. Vano, Castro, eso, Alejandro, disculpe, ingeniero, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿En la lista? Disculpe, ingeniero, me anoto en la lista. Vano, Castro, eso, Alejandro. Vano. Ya. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta, ¿nos va a dar las notas del primer parcial hoy día? La próxima semana le voy a dar, ¿ya? Su nota. Está bien, ingeniero. Muy bien. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Trabajen, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Vaya Hasta bien. luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Recording stopped.